Hola a todos, soy Ovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde vamos a hacer dos ideas preciosas para decorar nuestra casa en Navidad. Voy a empezar haciendo un centro navideño con un precioso muñeco de nieve. Voy a utilizar para hacer el muñeco de nieve dos bolas de Porexpan que voy a forrar completamente con una lana súper bonita, ayudándome con la pistola de silicona caliente. Para la base voy a utilizar un salvamanteles de corcho que he comprado, que son súper económicos, pero también podemos utilizar o un trozo de madera o, por ejemplo, un trocito de cartón. Forro el cuerpo y también la cabeza de mi muñeco de nieve. Ahora que ya lo tengo forrado, voy a hacerle un elegante y precioso sombrero, utilizando un trocito de goma eva con un marrón dorado súper bonito, y lo primero que hago es buscar el tamaño del contorno exterior del sombrero. Busco el tamaño marcando con un lápiz por la parte de atrás de la goma eva un trocito del círculo que voy a recortar. Doblo la goma eva por la mitad y corto el círculo completo. Ahora tomo la medida de la parte interior de ese círculo para que le entre en la cabeza sin que le pase hacia abajo y hago otro corte. Una vez lo tengo así, compruebo que realmente voy a poderlo utilizar como sombrero y ahora le voy a poner la parte de arriba utilizando otro trozo de goma eva para el contorno. Este trozo tiene más o menos una altura de unos 4 o 5 centímetros. Lo pego un extremo con otro y una vez tengo el círculo cerrado, lo pego sobre la base que ya había hecho. Cierro la parte superior del sombrero con otro trocito de goma eva y recorto el sobrante. Y ya tengo el sombrero acabado, queda súper bonito y mi muñeco de nieve va a quedar súper elegante. Ahora le voy a hacer una bufanda. Cojo un trocito de goma eva alargado y rectangular, tomo la medida y en los extremos voy a hacer unos cortes para hacer unos flecos. Para que se amolde al cuello y le quede bonito, porque si no hacemos este corte nos quedaría como muy recto y nos taparía la forma del cuello, le hago este corte un poco redondeado, de más ancho a más estrecho en la parte central. Compruebo que se amolda perfectamente al cuello del muñeco y una vez lo tengo recortado lo pego con silicona caliente. El lado que está a la derecha de la imagen lo dejo un poco levantado para que dé la sensación de que el viento o el aire pues está haciendo su efecto y queda como un poco volando, y el otro lado lo pego hacia la parte de abajo. Ya tengo medio vestido, medio traje preparado con el sombrero y la bufanda, y ahora voy a cortar unos cuadrados muy chiquititos con los que voy a hacer unos botones. Para ponerle los ojos voy a utilizar dos bolitas de bisutería con un alfiler y de esta forma tan sencilla voy a poderle colocar los ojos. Una vez los ojos ya están colocados, le voy a pegar el sombrero en la parte superior poniendo silicona en la parte interior y se lo pego y ya veis, queda súper divertido. Y ahora voy a hacer una base utilizando 10 trozos de cartón que voy a pegar uno con otro, porque el muñeco va a estar en la parte central y necesito que tenga un poco de altura para que sobresalga del resto de la decoración que voy a hacer. Esta base de cartón la voy a forrar por el lateral y por la parte superior con un poquito de goma eva. Cuando pego la parte superior recorto el exceso y me queda un trocito que se ve
se ve el corte de la goma eva y no quiero que se vea, así que cojo una tira muy finita y la pego en todo el contorno. El muñeco va a ir pegado sobre esta base, pero antes de pegarlo voy a utilizar esta especie de pajita que viene en las cajas de frutas. Realmente es como una especie de papel o plástico que podéis encontrar en las tiendas donde venden fruta, y es un material que ponen para que las frutas delicadas no se golpeen una con otra. Una vez tengo el contorno decorado, pego el muñeco de nieve en el centro y fijaros qué bonito ha quedado. En la base del salvamanteles de corcho voy a marcar el espacio que va a ocupar y alrededor voy a pegar un poquito más de esta pajita artificial. Le voy a poner una sonrisa utilizando un poquito de hilo, es un hilo un poquito grueso, y lo voy a pegar con ayuda de un poquito de cola blanca. En los laterales, en las mejillas, voy a utilizar un poquito de colorete del que yo utilizo para maquillarme, y con un pincel seco y limpio se lo coloco, y el resultado, como veis, es este. Queda súper divertido. Ahora voy a utilizar un cortador para hacer unas cuantas flores, tanto en una goma eva dorada como en una cartulina dorada que hace un contraste con la goma eva que queda súper interesante. Con un poquito de cola blanca voy a pegar las flores doradas de cartulina una con otra para que no se vea la parte de atrás. En este caso no podemos utilizar silicona caliente porque la cartulina dorada, la silicona se despega muy fácilmente, y lo que hago es pegar un trocito de la flor que he cortado con goma eva con una de las flores doradas en cartulina, y una vez las tengo así montadas de dos en dos voy a pegarlas en el contorno con silicona caliente, pero es importante que en la silicona solamente pongamos el trozo que hemos hecho con la flor de goma eva, porque la de la cartulina se iba a despegar seguro. No sé por qué, pero esas cartulinas no se pegan nada bien con la silicona caliente. Y lo que hago es ponerle 5 o 6 de estas piezas alrededor de la base. Y ahora ya tengo la base preparada para poner mi muñeco de nieve. Pego el muñeco de nieve con la base sobre la base de abajo y el resultado es súper bonito, pero todavía le faltan bastantes detalles. Ahora voy a hacer un pequeñito árbol de Navidad utilizando 2 trozos de cartón que voy a forrar con goma eva del mismo color que he estado utilizando hasta ahora. Lo voy a decorar con un poquito más de esto marrón que queda súper bonito para que se integre perfectamente con la base que estoy haciendo. Y cuando ya lo tengo acabado, lo voy a pegar detrás del muñeco, pero a un lado, al lado izquierdo, para que quede bonito y no quede demasiado centrado, sino que se vea una perspectiva muy bonita. Y fijaros qué bonito está quedando ya. Queda súper bonito, me encanta. Ahora voy a utilizar un molde de galleta para marcar una estrella en la parte posterior de la goma eva, y voy a cortarla, realmente voy a cortar 2 iguales para decorar la parte superior del árbol. Una se la pego por la parte delantera y otra por la parte trasera. Ya tengo la base y el muñeco y el arbolito totalmente acabado, y ahora voy a darle un toque de color
un toque muy navideño en verde y rojo. Y voy a utilizar mi receta de porcelana, porcelana Jovi, que si no me conocéis tenéis aquí en mi canal todas las explicaciones para poderla hacer. Voy a coger unos trocitos de porcelana y voy a hacer unas bolas presionando muy bien la porcelana para que quede compacta y no se me abra ninguna doblez. Atención la forma de trabajar estas piezas. He dejado que las bolas se sequen perfectamente y cuando están secas las pinto con un color rojo de decorar, que es un rojo verdadero, que es muy navideño. Le doy un par de capas y después le doy una capa de barniz brillante y espero a que se seque. Cuando tengo las bolas completamente secas voy a hacer otras piezas que van a ser unas hojitas. Para hacer las hojitas lo que voy a hacer es teñir la porcelana con color verde. ¿Por qué la porcelana de las bolitas no la he teñido? Porque el rojo se apaga un poquito al teñir la porcelana y nos va a quedar mucho más intenso y mucho más vivo si lo pintamos una vez las bolas están secas. Para hacer las hojas es diferente. Y ahora veréis por qué. Voy a teñir la porcelana con color verde. Primero me he puesto crema hidratante en las manos y después he puesto crema hidratante en la porcelana y le voy dando vueltas hasta conseguir que la porcelana quede perfectamente teñida. Una vez la porcelana está teñida voy a hacer unas hojas muy sencillas y muy navideñas. Primero hago una bolita y después hago una forma de cono. Apoyo la porcelana sobre uno de mis dedos y con alguna herramienta lisa le paso esa herramienta para borrar o quitar las huellas dactilares y hacer que los contornos queden muy finos. En la parte central le marco una nervadura y después le doy forma a la hoja. Estas hojas van a ir pegadas a las bolas. Para conseguir esto necesitamos que la bola esté dura y seca, porque si no, al apretar, la bola se nos iba a deformar. Por eso tenemos que trabajar con las bolas ya secas y la hoja que todavía esté la porcelana blandita para poderlo amoldar. En la parte de abajo de la bola he hecho una pequeña hendidura con la forma de la propia bola para poderlo pegar. ¿Por qué he teñido esta porcelana? Pues esta porcelana la he teñido porque ahora tenemos que pintar las hojas. Esperamos a que tengan cuerpo, a que esté un poquito seco y vamos a empezar a pintarlas. He hecho otras hojas. Estas hojas van a ser de otro color y necesito que queden blancas para que resalte el color que le voy a poner. Hago lo mismo, en la parte de abajo le pongo un poquito de cola y hago el montaje. Ahora voy a empezar a darle el color final. He teñido las hojas de verde porque si no, al introducir el pincel en la parte de abajo de la hoja íbamos a manchar la bola. Al tenerla ya teñida va a ser mucho más fácil conseguir que la pintura quede preciosa. ¿Cómo vamos a pintarlas? Porque vamos a darles un poquito de volumen a estas hojas. Primero vamos a utilizar el mismo verde que hemos utilizado para teñir la hoja y después vamos a mezclar un verde más clarito y un amarillo para hacer que la hoja tenga volumen. En la parte de la punta de la hoja vamos a utilizar el verde clarito y el amarillo y con un pincel muy finito vamos a ir integrando el verde más oscuro para que quede un degradado súper bonito. Las hojas que he dejado con la porcelana sin teñir van a ser doradas. Voy a utilizar esta pintura de decorar que es maravillosa porque es un oro espectacular y para que el oro luzca y quede muy bonito, queda precioso y mucho mejor si la porcelana está sin teñir porque va a resaltar el dorado pero muchísimo. Y para acabar le voy a dar una capa de barniz súper brillante y fijaros qué espectáculo de piezas. Quedan súper bonitas. Por cierto, la parte de atrás también la vamos a pintar para que queden perfectas.
He hecho una pieza igual pero más pequeñita para decorar el sombrero del muñeco y voy a pegar las piezas con cola blanca. También he hecho unas bolitas muy pequeñitas para decorar el árbol. Las piezas más grandes las voy a utilizar para decorar la parte de abajo de mi centro de Navidad y el resultado, como veis, es precioso, súper bonito. Y ahora vamos a ver otra idea que seguro que también os va a encantar. Vamos a hacer un precioso trabajo de Navidad con uno de mis dibujos que podéis descargar gratuitamente en mi web jovankaart.com. Una vez tenéis el dibujo descargado, lo ponéis sobre un trocito de goma eva en color piel clarita y con la parte de atrás de un pincel lo marcamos para que la goma eva quede marcada y después con un lápiz vamos a repasarlo para que nos sea muy fácil poderlo recortar. Justo debajo de los brazos hay un trocito que tenemos que quitar con la ayuda de un cúter porque por ahí se van a ver las alas del ángel. Cuando ya lo tengo recortado voy a utilizar pintura acrílica de Deco-Art americana. Voy a utilizar este color que es un color chocolate con leche para pintarle el vestido y con un pincel y sin insistir demasiado, no voy a cubrir completamente la goma eva, sencillamente voy a dar pinceladas hacia abajo todas en la misma dirección para que el vestido quede súper bonito. En la parte de abajo lleva una franja que está un poquito más marcada y también voy a hacer una doble pasada por las líneas que marcan las divisiones, por ejemplo en las mangas, en la cintura y en la parte superior del vestido. Una vez lo tengo pintado y seco voy a utilizar un poco de pintura blanca para darle algunos detalles. Para que tenga un aspecto muy navideño voy a utilizar este color dorado precioso, oro espléndido, también de Deco-Art, pasando muy suavemente sobre todo lo que he pintado antes con el color marrón. Le pinto el pelo con el mismo color, con chocolate con leche. Con la ayuda de un buril le marco dos bolitas que van a ser los ojos y también una marca para la boca. De esta forma tan sencilla vamos a hacer la cara, súper fácil y queda monísima. Ahora en la parte de abajo le voy a añadir un trocito más al vestido que tiene que quedar justamente por la parte de abajo. Así que busco el ancho del vestido, dibujo la parte de abajo con un poco de ondas y lo recorto. Lo voy a pintar también con marrón y le voy a hacer un montón de puntitos en color blanco. Vamos a darle un poquito de rubor en la cara utilizando un poquito de colorete. Con un pincel muy suave le marcamos las mejillas justo debajo de la mejilla y también debajo del cabello.
Con un buril con la punta muy finita le marco 2 puntos de luz en los ojos y ya tengo acabada la carita de este precioso ángel. Ahora voy a hacerle unas alas utilizando un trocito de goma eva dorado, pero de los que por la parte de atrás es de color marrón. Los que tienen la parte trasera en amarillo, la verdad es que en este trabajo no quedaría muy fino. Marco con la parte de atrás del pincel sobre la parte trasera de la goma eva las alas y las recorto. Cuando las tengo recortadas ya las tengo preparadas para pegar en la espalda del ángel. Dibujo una estrella un poco irregular que quede divertida para ponerle en las manos. La recorto y se la pego también con silicona caliente. Voy a utilizar 2 trozos de cartón y 2 trozos de tela. La tela es blanca con estrellas marrones y le queda perfecto a este ángel. El primer trozo de tela lo corto a la medida y lo pego en el cartón con una cola especial para tela, para que la cola no traspase a través de la tela y la tela no quede manchada. Uno los 2 trozos de cartón con silicona caliente, no ponemos cola blanca porque si no el cartón se nos doblaría, y cuando tengo los 2 trozos de cartón unidos pongo el otro trozo de tela. Este trozo de tela lo he dejado con el contorno más grande para poderlo meter hacia atrás y tapar el contorno del cartón. Utilizo una tijera dentada para que la tela con el tiempo no se deshilache. Voy a utilizar un trozo de lana para marcar el ribete exterior de la forma de óvalo. Esta lana no es una lana normal, es una lana que al tacto parece casi como terciopelo y queda preciosa. Le pongo un poquito de lana en la parte trasera para poder hacer un colgador y colgarlo en una zona de la casa que me guste. En la parte superior y delantera le pongo 3 estrellas, una más grande en el centro y 2 un poquito más pequeñas en los laterales, y mi ángel ya está acabado. Espero que os haya gustado un montón, tanto como a mí. Un besito muy fuerte y hasta la próxima idea.